Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Álvaro Reyes. En esta oportunidad vamos a entrevistar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, flamante presidente, Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? Él ha asumido el puesto el año pasado, en diciembre, y bueno, nos recibe ahora en 2021, en un año muy movido con las elecciones generales, pero además en medio de una pandemia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Yo creo que el panorama, como lo ha presentado usted, es efectivamente como se están produciendo las cosas, ¿no? Un proceso electoral en medio de una pandemia en desarrollo. Entonces hay dificultades particulares que tienen que ver con la responsabilidad de las autoridades, pero también de la colectividad y desde luego de las organizaciones políticas para enfrentar el fenómeno. Hicimos un llamado a la autotutela colectiva y un llamado también a los dirigentes políticos para que tuvieran a bien considerar que los electores se les acercan por razones de la buena fama o el buen prestigio que los candidatos políticos tienen, ¿no? Se les acercan, los abrazan, en fin. Y en ese contexto, en ese escenario, se puede dar un contagio del virus, ¿no? Una persona sana puede recoger un virus y luego lo traslada. Y una persona enferma lo va a difundir, ¿no? A eso me gustaría llegar en el transcurso de la entrevista, pero como usted lo ha estado comentando y como también ha sido el preámbulo, estamos en medio de una pandemia y mi primera pregunta al respecto es ¿por qué asumir este reto de ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones en este contexto tan complicado, tan adverso para todos? Bueno, es un deber, ¿no? Y creo que los deberes hay que saberlos asumir, ¿no? Es un deber, forma parte de las obligaciones de la judicatura. Así como hay jueces en los jurados especiales, ¿no? En las circunscripciones departamentales que tienen a su cargo los jurados especiales, debe haber también un juez de la Suprema Corte en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero a diferencia de años anteriores, donde se presentaban muchos de sus colegas para asumir esta encargatura, esta vez usted fue el único que se presentó y el único que fue elegido, ¿no? En Para realidad, esta labor. aquí lo que se produjo fue una petición de algunos colegas, una petición muy gentil de algunos colegas, ¿no? Y no me pareció mal, no me pareció mal. Claro que es un reto, ¿no? Pero soy una persona de retos, soy una persona de retos. ¿En qué momento usted decidió o pensó que podía ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Un juez supremo se prepara para eso también o está más metido en la judicatura, en el ámbito judicial? Excelente pregunta. En realidad no hay una preparación especial para los jueces sobre esta materia, ¿no? O sea, no hay una escuela en la judicatura que vea esta materia como hay una escuela electoral, que acá precisamente la vamos a reactivar. Vamos a reactivar la escuela electoral para convertirla, como se ha dicho por los mismos miembros de la escuela, en el examen electoral. O sea, para darle fuerza y peso a esta entidad, ¿no? Bueno, pero los jueces tenemos los conocimientos esenciales que tienen que ver con cuestiones de orden constitucional, de orden procesal, ¿no? Y sobre todo un concepto de la aplicación de las normas. Y eso todo sirve para conversar con los otros miembros del colegiado y tomar determinaciones a partir de la revisión de lo que las normas señalan y las opiniones de los expertos, escuchando a las partes y tomando decisiones. Ahora, en esa petición, ¿cree usted que también, de parte de sus colegas, pesó el hecho de que usted haya sido uno de los jueces que más bien no era mencionado en los audios que se propalaron y que eran protagonistas muchos de sus colegas? Entiendo que los jueces querían que el Jurado Nacional de Elecciones sea presidido por alguien
que estuviera a la altura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el Poder Judicial había sido muy golpeado por ese caso Lavajuez. ¿Cree que ha tenido que ver? Yo intuyo que sí, supongo que sí, pero sobre todo partiendo del caso o del tema que yo soy un juez que tiene muchos años en la institución. Yo provengo de Arequipa, en donde comencé la vinculación al Poder Judicial como juez provisional entonces, que en realidad era suplente, pero se nos dio ese carácter, ¿no? Y luego postulado para obtener la judicatura superior, que entonces se llamaba vocalía superior, y lo he sido en Arequipa durante mucho tiempo, en el ámbito penal. Y finalmente fui allí presidente de la Corte de Arequipa. Y siendo presidente de la Corte de Arequipa, a la finalización del primer año, que son 2 los años de la presidencia, ascendí. Y me vine a Lima, y estoy ya 8 años aquí en Lima, ¿no? Como juez de la Corte Suprema, vinculado al ámbito penal. Entonces, la línea de vida, que la conocen los jueces, no solo de Lima, sino del país, habla por sí sola, la línea de vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso también mis estimados colegas han tenido a bien considerar. La presidenta del Poder Judicial, la flamante presidenta Elvia Barrios, ella decía que en este periodo que va a tener de mandato, iba a tener la responsabilidad también de limpiar un poco el rostro del Poder Judicial. Usted en estos momentos está de dedicación exclusiva en el Jurado Nacional de Elecciones, pero cree que también usted tiene una responsabilidad para mejorar la imagen de los jueces asumiendo este cargo. Claro, claro. Yo he tenido a mi cargo la presidencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que está dedicada a trabajar los asuntos de los aforados y de las personas, de los altos funcionarios comprometidos por delitos de corrupción y delitos contra el Estado. Y cuando me hago cargo del Jurado Nacional de Elecciones, después de haber estado en la Sala Penal transitoria, más bien, de la Corte Suprema, el espíritu de combatir a la corrupción es el mismo, ¿no? O sea, de no permitir actos de corrupción de ninguna clase, ¿sí? Así que ese es el afán, ese es el ánimo. Yo creo que la lucha contra la corrupción es una tarea colectiva que nos compromete a todos por igual. ¿Sí? Me permito preguntarle ahora ya más, abordar más el tema electoral, que es para lo que hemos venido. ¿Qué es lo que usted propone cambiar acá en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es su plan, su hoja de ruta? Y estoy diseñando la hoja de ruta, pero en el camino, porque encontré el jurado, o vine a integrarme al jurado en un momento en que ya las elecciones estaban convocadas y estaban los primeros actos en desarrollo, ¿no? Pero creo que hay puntos clave que sí debemos enfrentar, o mejor, afrontar, ¿no? Por ejemplo, necesitamos desarrollar con fuerza un proceso de modernización institucional, ¿no? Tenemos que atacar el tema de, por ejemplo, las dispensas virtuales. Tenemos que darle a la gente la posibilidad de contar con ámbitos en los que puedan efectuar sus trámites de manera más célere, menos presencial y además más segura. Tenemos necesidad de una respuesta más eficaz en esas materias. Creo que también tendríamos que implementar gradualmente la política de cero papel aquí, con la finalidad de poder no solo contribuir de manera más efectiva con el sistema, con la afectación menos intensa a la ecología, pero también en el espíritu de cambiar el chip, cambiar el modo de entender de la gente sobre la utilización de los mecanismos tecnológicos. Y vamos a procurar en ese sentido avanzar de modo importante. Además, vamos a tener que actualizar
en el concepto de modernización, porque modernización no solo es tecnología, el ROF y el MOF del Jurado Nacional de Elecciones, porque hemos encontrado aquí un número interesante de contrataciones no laborales, ¿no? Contrataciones de servicios no personales, más o menos 600 trabajadores, que es el 60 y algo por ciento de los componentes del sistema, ¿no? Entonces creemos que si hay desempeños que requerirían plazas permanentes, debe hacerse el estudio pertinente, y hemos encomendado que se haga, para contratar plazas permanentes. Ahora, en el Jurado Nacional de Elecciones también le ha salpicado un poco el caso Cuellos Blancos, ¿no? El año pasado, la fiscal Rocío Sánchez, en parte de su investigación, ¿no?, se conoció que unos colaboradores habían mencionado que en las elecciones del 2016, aparentemente el Jurado Nacional de Elecciones había sido parte de la red de los Cuellos Blancos, ¿no? Incluso aparentemente excluyendo a algunos candidatos. Además, su predecesor, ¿no?, Víctor Dicona, dejó el cargo siendo investigado también por llamadas con César Inostroza, que es el sindicato cabecilla de esta red criminal. Hay una responsabilidad también de parte suya de cambiar esa imagen. ¿Tiene planeado cómo lo va a hacer? Bueno, en realidad las cuestiones que está investigando el Ministerio Público los tiene que continuar investigando. Lo que nosotros sí podemos hacer es afirmar con toda certeza de que no habrá parcialidad, que no habrá compromiso para torcer la voluntad popular, que habrá transparencia en las decisiones que adoptemos, que podrán no ser todas felices para todos, ni compartidas por todos, pero que en el fondo pueden tener la certeza de que no hay ningún afán de perjudicar, ni tampoco ningún compromiso para hacerlo. Justo en esta época donde al Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que resolver en segunda instancia tachas, recursos que han presentado distintos candidatos para mantenerse en carrera, han salido a cuestionar desde algunos partidos diciendo que el Jurado Nacional es muy reglamentarista, que debería permitir la participación democrática de todos los candidatos. ¿Cómo evalúa eso el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Sobre qué es que debe tomar la decisión el Pleno en este caso? Ya, entran en el balance de modo genérico, como usted entenderá, porque no puedo particularizar nada. Entran en el balance los principios y las reglas, ¿no? La participación ciudadana es un principio importante, es un principio fuente de la vida democrática, ¿sí? La preclusión es otro de los principios. La seguridad jurídica es otro de los principios. La caducidad es el efecto del principio de la preclusión, ¿no? Entonces, todos los principios tienen límites razonables, ¿no? Entonces, el problema está cómo se aplican esos límites razonables. Para algunos, los límites razonables lo son porque son laxos. Para otros, lo son porque se encuentran en algún nivel del desarrollo del proceso, del suceso que convoca el pronunciamiento, ¿no? Entonces, en ese marco es que se desarrolla el debate sobre estas causas, ¿sí? De fondo está el tema del principio básico, fundamental, de la participación política de la colectividad. Pero cuando hace la evaluación, o sea, cuando llega al Pleno una evaluación o un recurso, evalúa viendo que este candidato debe continuar en carrera o más se ven a los requisitos si cumplió o no, por ejemplo, con declarar sus bienes
o con el hecho de haber declarado en su hoja de vida si tiene tantos títulos, o declarar con la verdad, ¿no? Bueno, hay requisitos fuertes y hay algunos requisitos que se pueden entender vinculados a otros, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay normas que ordenan que el Jurado Nacional de Elecciones encuentre en el acervo o cualquier entidad de la administración, encuentre en el acervo informativo del Estado los datos que le permitan entender qué pasó, qué sucedió, cómo fue, cómo se encuentra determinada materia. El candidato omite la presentación, qué sé yo, entonces tiene que evaluar el juez de cualquiera de los niveles de la justicia electoral la trascendencia de esa omisión o de esa falta de información. Y es hasta ahí donde puedo llegar sobre esta materia. Entiendo. O sea, pero en todo caso, lo que sí debe garantizar el Jurado Nacional de Elecciones es la participación de, bueno, quienes quieran alcanzar un cargo de elección popular. Claro, claro. Si la persona cumple los requisitos esenciales, debe participar, se debe dar lugar a la participación. Eso es un principio. Porque para participar hay que inscribirse, ¿no? Es como postular a la universidad, hay que dar el examen, ¿no? Si uno no da el examen, puede querer postular a la universidad, pero no va a poderlo hacer porque no dio el examen. Y para dar el examen hay que llegar a la hora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en términos generales. Y claro, y todo el que da el examen tiene derecho a participar. Y entonces cuando da el examen y lo aprueba, que en este caso vendría a ser más o menos como que la gente lo vota por el candidato, a alcalde o a lo que fuera, ¿no? Ya está. ¿Sí? Pero no es que un señor viene y dice, yo quiero ser alcalde, y le dice, ya, listo, participas. No, un ratito. Hay reglas. O sea, la participación ciudadana en esta materia que es la participación electoral, en la participación política, tiene reglas. Tiene reglas. Yo le insistía con la pregunta, doctor, porque en las elecciones del 2016, ¿no? En las elecciones generales hubo muchos cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones, porque justo en carrera, ¿no? Cuando ya bueno, uno mide la intención de voto de la gente a través de las encuestas, y habían dos candidatos, ¿no? Que se estaban acercando al primer lugar, y de pronto el Jurado Nacional de Elecciones acogió un pedido de tacha, en otro caso algo similar, y finalmente fueron excluidos, ¿no? Y se formó algo, ¿no? Una polémica, ¿no? Es posible que probablemente en un escenario, ¿no? Que pueda pasar algo también en estas elecciones, ¿no? Entonces, mi pregunta iba a si, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones también está preparado para ese tipo de escenarios, para dar un mensaje a la población de que finalmente las decisiones se toman en base a, como usted dice, a las reglas. Claro, usted está haciendo futurología electoral. Yo no sé qué pasará, no sé qué pasará, pero lo que sí le puedo garantizar a la gente es que el Jurado Nacional de Elecciones va a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando se produzcan discrepancias, estas tienen su forma de resolverse. Y a nosotros nos está faltando un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima tiene que nombrar. Hemos enviado un pedido al Colegio de Abogados para que tenga bien convocar al proceso electoral de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo necesitamos, ¿no? Pero en tanto no podríamos detener el sistema, no lo podríamos detener. Vamos a presentar
al Ministro de Justicia para que nos ayude el Ministerio de Justicia a canalizar el tema, un proyecto para que aquel miembro del Colegio de Abogados que venciera en su ejercicio de cargo, o cualquier otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones, lapso venciera y no fuera reemplazado por elección, continúe en el cargo hasta que lo suceda quien corresponde, ¿no? Para evitar el vacío que tenemos ahora. Ahora somos 4 de 5. Si fuéramos 5, difícilmente habría empate, pero somos 4, ¿no? Entonces es necesario que hayan 5 para que funcione el jurado, y cuando hay cuestiones discutibles, debatibles, opinables, etcétera, pueda resultar la ruptura de ese empate por el número de votos, para que no haya necesidad de ejercer el doble voto que tiene el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Otra consulta. Esta vez están postulando 22 partidos políticos a estas elecciones. Cada año electoral hay más partidos, ¿no? Se presentan, se crean nuevos partidos, hay muchos más partidos. ¿Es lo ideal tener en un país, en una democracia, tantos partidos? En términos abstractos, no referido al país, le diré que en general el fraccionamiento parece que no es un buen remedio, ¿no? Parece que no es un buen remedio. Pero si hay 22, 19 partidos o más, es porque la gente está respaldando opciones distintas, ¿no? Y entonces, tal vez tenemos que llegar a niveles más altos de entendimiento social, ¿no? Para poder estar en condiciones de acudir a consensos más elevados, de más elevado nivel, ¿no? Debe ser porque es expresión, de la historia del país, ¿no? Expresión de la historia del país. Ahora, doctor, para este lunes lo han convocado en una sesión del Consejo de Estado. Quería saber si me podría detallar sobre qué tema van a abordar para esta reunión. Se ha convocado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los jefes de RENIEC y OMPE, ¿ya? Porque el Consejo de Estado está interesado en saber cómo va el proceso electoral, ¿no? Y cuáles son las necesidades del proceso electoral. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener una asignación importante que nos permita cubrir el gasto que va a significar que la OMPE, con toda razón, establezca más de 20.000 mesas. O sea, ya no las 5.000 que tenía inicialmente, ni las 17.000 que ha proyectado luego, sino 20.000 y algo más. Y necesitamos los recursos suficientes para poder tener nosotros como jurado los fiscalizadores de esa labor y dotarlos de los requisitos de seguridad que corresponde, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a connotar la presencia de un número de mesas mayor, ¿no? Porque se va a distribuir. Muy bien. Y al final, probablemente, rebote o se refleje en un mayor número de actas observadas o de debates por actas de mesa. Eso significa que el trabajo se va a multiplicar, ¿sí? Es una cuestión que no la habíamos previsto del todo, porque no se podía prever, ¿no? Es una decisión importante de la OMPE porque está pensando en la salud de la colectividad. O sea, no es una decisión sorpresiva, perversa, no, por favor. Es una decisión progresiva, ¿cierto? No sorpresiva, un tanto sorpresiva, pero no para nosotros, porque nosotros sí ya sabíamos que iba a elevarse. Quizá algunos digan, qué barbaridad, ¿cómo? No es barbaridad, ninguna barbaridad. Se está dentro del marco de lo estrictamente razonable, ¿no? Lo que sí va a ocurrir es que nosotros vamos a necesitar, para poder cubrir adecuadamente esa mayor
cobertura de la atención electoral, vamos a necesitar recursos. Eso vamos a conversar con el Consejo de Estado. ¿Eso implica que también vamos a esperar más para conocer los resultados de las elecciones? Queremos que no sea así. Porque si tenemos nuestro fiscalizador y todo funciona adecuadamente, esas mesas, eso se va a recoger rápidamente y no vamos a demorar mucho más. Tal vez haya una ligera demora, tal vez, pero no una demora importante. En todo caso, ya se ha podido reunir con el jefe de la OMPE, ya saben cómo coordinar el trabajo el día del 11 de abril, que va a ser las elecciones. Hay un comité de coordinación permanente en el que intervienen los especialistas de las 3 organizaciones y estoy al tanto de lo que están avanzando. Ya, para el 11 de abril. Las cosas están caminando, pero el proceso electoral en pandemia es un organismo vivo, ¿no? Y puede producirse en algún momento alguna contingencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de las campañas electorales, ¿no? En teoría, no deberían haber reuniones multitudinarias, ¿no? Porque están prohibidas. Pero, sin embargo, hay aforos para varias actividades. Incluso algunos partidos aclaraban o decían que el Jurado Nacional de Elecciones no había dado ningún tipo de protocolo, pero que ellos estaban por su cuenta. Yo aplaudo vivamente esa determinación de autocontrol. Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede dar normas sanitarias. Las normas sanitarias las da el ministro o la ministra de Salud. Y le hemos pedido muy respetuosamente a la señora ministra de Salud que se sirva a dictarlas, ¿no? Porque mal haríamos nosotros, que no tenemos infectólogos, especialistas de salud pública, haríamos muy mal en dictar normas de bioseguridad, en decir distanciamiento social de tal número de personas, o copiarnos el modelo ecuatoriano, que conozco muy poco, pero a ver, para que haya un desfile, una caravana de 50 vehículos en determinadas circunscripciones de determinado número de población, ¿no? Y en otras una caravana más pequeña de vehículos, o marchas a pie sin detenerse de 100 a 200 personas con un distanciamiento social de 2 metros. Eso, en principio, podría haber valido para el Ecuador antes de la ola, pero ya estamos en la ola. Entonces, acá es una decisión que tiene que ser técnica y científica, que nos diga si se puede tener una reunión de 30 personas, ya, listo. Eso haremos nosotros, ¿no? Eso haremos, perdón, eso diremos nosotros, no haremos, diremos, porque nosotros no vamos a organizar ninguna reunión política, ¿no? Ni a vigilar una reunión política, porque esa no es función del jurado electoral, ni siquiera de los fiscalizadores. Esa es función del Ministerio Público, de la Fiscalía de Prevención y de la Policía Nacional. Ahora, por ahí terminando, creo que también el Jurado Nacional de Elecciones maneja unos datos sobre los partidos políticos, las multas, creo que registran. Bueno, sí. He tenido una reunión porque estoy estableciendo un sistema de periodicidad de reuniones con los jefes y directores para saber en qué están, cómo van, y entonces hemos encontrado, por ejemplo, que la escuela electoral va a potenciar durante este periodo muy fuertemente la formación, no solamente de los servidores del jurado, sino que también va a reactivar la formación para los congresistas electos, ¿no? Para darles herramientas teóricas sobre su propio desempeño, ¿no? Y para que sepan en qué terreno se tienen que conducir. Y además vamos a fortalecer la COPE, que es nuestro órgano de información estadística, con la finalidad de que pueda tener, no solamente obtener información de calidad, sino que la pueda interpretar y brindarle a la colectividad nacional e internacional los resultados
de esta información. Y en materia de las multas, que es lo que usted me está preguntando, he sido informado que tenemos más o menos 10 millones de soles en multas que las organizaciones políticas, no digo estas, sino las organizaciones políticas no han cumplido. ¿Qué tipo de faltas? Esto ha sido por propaganda electoral, ¿no? Propaganda electoral, sobre todo. ¿Desde cuándo se arrastra? No tengo ese dato porque hoy me han informado, he pedido que me den un documento sobre el particular, me lo envíen de modo virtual para poderlo revisar, pero no están prescritas, o sea que no puede ser mucho el tiempo, ¿no? Pero podrían prescribir si no se cobran. Entonces, hay una propuesta interesante que ha surgido, la vamos a madurar, porque así como hay un registro de deudores alimentarios, hay un registro de condenas, hay un registro de personas vinculadas a violencia familiar, hay un registro de deudores de reparación civil, parece que es necesario un registro institucional de deudores de multas electorales, no personal, no registro personal de multas, sino registro institucional de organizaciones políticas de deudores de multas. ¿Con qué efecto? No sé con qué efecto, ¿no? Ya veremos cuál puede ser el efecto, pero habría que honrar las deudas, ¿no? Habría que honrar esas deudas. Entonces, tenemos tarea pendiente. Bien, doctor, le agradezco por su tiempo, por esta entrevista. No sé si algunas últimas palabras. Sí, saludar a las y los ciudadanos del país y decirles que el Jurado Nacional de Elecciones va a cumplir su misión, la va a cumplir, ¿no? Y esperamos que las elecciones transparentes, imparciales, den un resultado importante para el país, para la renovación democrática, que todos y todas esperamos, ¿no? Adelante con todo, a trabajar con todo. Agradezco mucho a los servidores, colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones, de los jurados especiales, sus esfuerzos, y los convoco a continuar redoblándolos, porque nos aguardan momentos de mucho trabajo que hay que saber desempeñar con altura y con energía. Muchas gracias. Bien, doctor. Bueno, esa ha sido la entrevista con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Conmigo, con Perú 21, va a ser hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias.